Colombia está viviendo uno de sus peores momentos de la historia reciente, y es que el país del café está inmerso en una serie de protestas brutalmente reprimidas por un gobierno que de momento se ha visto incapaz de controlar la situación. ¿Pero de dónde viene todo este lío? ¿Por qué están protestando los colombianos? ¿Qué ha hecho el gobierno ante semejante situación? Pues poneros cómodos que empezamos. Las protestas en Colombia vienen de lejos. En noviembre de 2019 se vivió el primer paro nacional desde 1977 y las principales ciudades del país se vieron inmersas en grandes protestas que acabaron en disturbios e incluso con toques de queda decretados en muchas de ellas. La razón principal de estas protestas fue el descontento general contra el gobierno, un descontento cuyo origen lo podemos resumir en 4 puntos. Para empezar, los manifestantes reclamaban un proceso de paz real entre el gobierno y las FARC. Los estudiantes reclamaban una mayor inversión en educación y un acceso a la universidad para los ciudadanos con menos recursos, ya que solo el 9% de los estudiantes de las familias más pobres podía ir a la universidad, mientras que el porcentaje se disparaba al 53% en las familias más ricas. Por otro lado, los manifestantes querían parar las reformas en las pensiones y sobre todo la reforma laboral que planteaba el gobierno y que afectaba especialmente a los jóvenes con menos recursos. Y por último está la muerte de 8 niños a manos de las fuerzas de seguridad colombianas en un campamento guerrillero, junto con la muerte del estudiante Dylan Cruz por disparos de la policía en una manifestación. Aquellas protestas se extendieron hasta principios de 2020, un 2020 en el que Colombia ha sufrido en sus propias carnes la situación sanitaria que afecta a todo el mundo. De hecho, Colombia es el tercer país de América del Sur con peores datos de contagios y fallecidos, tan solo por detrás del gigante Brasil y de Argentina. Esto no solo ha provocado una gran crisis sanitaria, sino también una tremenda crisis económica, ya que el gobierno colombiano ha tenido que pedir prestado mucho dinero para hacer frente a la crisis, por lo que la deuda pública colombiana ha crecido como la espuma. Viendo la dramática situación del país, el gobierno colombiano liderado por Iván Duque pensó: ¿y si hacemos que todos los colombianos se arrimen el hombro para pagar todo lo que esta crisis ha provocado? De esta manera, el gobierno impulsó la Ley de Solidaridad Sostenible, que a pesar de su bonito nombre, no es ni más ni menos que una reforma fiscal, es decir, una importante subida de impuestos a toda la población con la que se pretende recaudar unos 6.300 millones de dólares. El objetivo de esta reforma, según el gobierno, es triple, ya que se pretende, por un lado, sanear las cuentas del país para evitar que el coste de pedir prestado dinero aumente, ya que si las cuentas están saneadas es más probable que puedas devolver un préstamo y por tanto el dinero te lo van a dejar a un interés menor. También se pretende crear una renta básica en el país y por último se espera crear un fondo que ayude a preservar el medio ambiente. ¿Tiene sentido? A priori puede parecer que sí, sin embargo no está todo tan claro, ya que en la reforma la mayor parte del dinero necesario para salir de la crisis va a salir del bolsillo de los ciudadanos de las clases medias y bajas. El punto más conflictivo de esta ley era sin duda la subida del IVA para bienes y servicios de primera necesidad, ya que muchos de ellos pasarían de no tener IVA a pagar un 19% de IVA, servicios como el agua, la luz, el gas, servicios funerarios o productos eléctricos, mientras que otros, como algunos alimentos básicos, pasarían de tener un IVA exento a un IVA excluido, que no es más que no devolver el IVA a los productores por los gastos que han tenido en su producción. Y por tanto, si a un ganadero de la noche a la mañana le cuesta más producir carne, ¿adivináis qué va a pasar con el precio de la carne? Pues sí, que va a subir. Y si con esta ley los precios subirían, esperad, porque es que además los colombianos iban a ganar menos, ya que en la ley se reducía la cantidad mínima de renta a partir de la cual hay que pagar impuestos. Esta cantidad pasaría de una cantidad cercana a los $1.000 a los $640 en 2022 y a los $460 en 2023, es decir, una medida que golpea directamente a las clases bajas y medias. También había algunas subidas para las grandes fortunas y las clases altas, como un impuesto extra del 1% a las rentas de más de 1,35 millones de dólares o uno del 2% para las rentas de más de 4 millones de dólares. Aún así, para muchos colombianos, estas medidas eran completamente inaceptables. Las manifestaciones comenzaron el 28 de abril y fueron principalmente pacíficas en un principio, salvo por algunos grupos de radicales que causaron disturbios. Sin embargo, la policía colombiana entró a sangre y fuego reprimiendo las protestas de una forma brutal, llegando a utilizar fuego real. Los muertos y desaparecidos entre los manifestantes comenzaron a gotear de manera constante. A fecha de edición de este vídeo, los muertos y desaparecidos se cuentan ya por decenas. El gobierno se apresuró a criminalizar las protestas diciendo que había narcos y elementos de las FARC entre los manifestantes. Sin embargo, finalmente no le quedó más remedio que recular y el pasado 2 de mayo retirar el proyecto de la reforma de la Ley de Solidaridad Sostenible. Sin embargo, la mecha ya se ha encendido y los manifestantes siguen protestando en las calles como si este proceso fuera la continuación de las protestas que se iniciaron en 2019.
Hay que tener en cuenta que Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica y el 10º del mundo. Además, recordemos que en esta ola de protestas se ha sumado una nueva indignación entre los manifestantes: la brutalidad policial. Y es que desde el inicio de las marchas, las fuerzas de seguridad colombianas han reprimido con puño de hierro las manifestaciones, aun cuando muchas de estas han sido pacíficas. Tanto es así que la propia Unión Europea y la ONU han alzado la voz contra la brutalidad policial que se está dando en Colombia. Incluso Estados Unidos ha mostrado su rechazo a la violencia, a la par que la Cámara Baja ha solicitado retirar el apoyo militar a Colombia por los tristes hechos que han sucedido en el país. Por todo ello, a día de hoy el conflicto parece estar lejos de solucionarse, mientras la crisis se sigue cebando con el pueblo colombiano, que desde que estallase la crisis sanitaria mundial ya ha visto como 500.000 negocios han tenido que cerrar y como 2,3 millones de hogares solo se pueden permitir 2 comidas al día. Veremos en un futuro qué le depara la historia a Colombia. Desde aquí, mucha fuerza y mucho ánimo a todos los colombianos. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte e incluso suscribirte a Memorias de Tiburón, nuestro canal de economía. Os dejo el link en la descripción. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.